Hola amigos, en este video voy a hablar sobre la historia negra de Estados Unidos parte 2. Vamos a enfocarnos en el momento de la esclavitud. Cómo empezó y cómo es de que terminó. Así es de que aquí te lo cuento rapidito. Empecemos. Ya sabemos todos que la inmigración estadounidense empieza de los británicos, los ingleses, debido a que como la economía había cambiado de servidumbre, de gente del campo, a un comercio más imitando el modelo de Suecia, pues mucha gente que trabajaba, que eran sirvientes o trabajaban para a un noble o un rey, terminaron cuidando sus ovejas de los campos, terminaron en las calles. El rey Henry de Inglaterra los envió, se quiso deshacer de la gente en las calles, porque ahí se meaban, se orinaban, defecaban, y los mandó a Estados Unidos, o sea, América, el territorio, lo que es ahora Estados Unidos. Esa fue la primera ola de migración. Después estas personas trajeron tabaco y sembraron el tabaco, haciendo una combinación del tabaco que ya existía en América, o sea, en el parte de Estados Unidos, combinando, haciendo un tabaco mucho mejor, de mayor calidad y hojas más grandes. Así de que comenzaron a hacer comercio con Inglaterra. Después la segunda ola viene donde hice yo un video, ¿te acuerdas? Hablando acerca del Estado laico, y cuento un poquito sobre la religión, los reyes, cómo cambiaban católico, protestante. Y ahí sí empieza la segunda ola. Cuando comienza a cambiar Inglaterra de un rey protestante a un rey católico, un rey protestante a un rey católico, lo que estos reyes hacían era pasaban unos edictos para que eran unas cacerías de brujas contra las personas que eran católicos o eran protestantes, dependiendo del rey de turno. Entonces, ahí donde hablé, creo, de Bloody Mary, la reina Mary, que desató una cacería de brujas, ¿no? Entonces, la segunda ola de inmigración era por gente que buscaba una libertad de culto. Y después viene una tercera ola de inmigración, que básicamente fueron los sirvientes, la inmigración de la ola de servidumbre. ¿Cómo así? Resulta que la gente en Estados Unidos se encontraron con grandes extensiones de terrenos y poca mano de obra. Entonces hicieron un acuerdo con Inglaterra para de que les mande gente a trabajar para poder producir lo que era bueno, lo que sembraban en ese entonces, ¿no? Que era algodón, que era tabaco y otras cosas. Entonces esta gente comienza a venir con contratos de servidumbre por 5 o 6 años, prometiéndole que después de que cumplan su tiempo iban a tener un pedacito de terreno y les iban a dar parte de las ganancias, o como se dice ahora, un beneficio, no unas ganancias, indemnización. Pero esta inmigración ya no solamente venía de Inglaterra, sino vinieron de otras partes de Europa y también afroamericanos, negros, blancos y negros. Entonces llegaron acá, después de los 5 o 6 años que cumplieron su contrato, resulta que terminaron en la calle de pordioseros. Sí, no se les reconoció nada del acuerdo, ni terreno, ni las indemnizaciones que les prometían. Estas personas comenzaron a rebelarse y prácticamente atacar a los terratenientes, a los dueños de las propiedades y los comercios, porque no les daban lo que habían exigido. Entonces, pero aquí ve la cosa, peleaban negros y blancos hombro a hombro, peleaban por igual, nadie se sentía superior ni se sentía inferior al otro. Entonces se juntaron los terratenientes y dijeron: chocha, aquí tenemos que hacer algo, huevón, tenemos que buscar cómo acabamos con estas protestas. Y dijeron una frase muy famosa: divide y vencerás. No, coño, bueno, algo así, porque estoy citando una frase de alguien que ni siquiera existía en ese entonces. Entonces decidieron de que si dividían esas revueltas, ese grupo de gente que protestaba, era más fácil de aplacar a los demás. Entonces salieron con la idea de la supremacía blanca, donde prácticamente le decían a los demás: oye, ¿por qué peleas con esos blancos? A los sirvientes blancos le decían: ¿por qué peleas con esos negros? Perdón. Si esos negros deberían de ser tus sirvientes. Es más, ven, trabaja para nosotros y nosotros te vamos a dar un puesto de trabajo. Recuerda que no había la policía ni el ejército como lo conocemos ahora. Y les comenzaron a dar trabajos como de guardianes, casi como de policía, para reprimir las protestas de los negros, y comenzaron a mirarse de que mejoraban su calidad de vida estando pegado a la etnicidad del mismo color de su piel y el grupo que estaba en poder.
Entonces ya sabemos, así comienza el racismo, y pensando de que, mirando a los demás, de que como eran inferiores, y por inferiores hasta deberían de ser sus sirvientes. Y eso fue lo que sucedió. Los persiguieron, los capturaron a los negros y los hicieron esclavos. Pero la esclavitud era más que nada en el sur. En el norte, que era más industrial, el sur era campo agrícola, el norte más industrial, no tenía la esclavitud como lo conocían en el sur. Así es de que mucha gente ignoraba lo que pasaba en el sur. A esto salieron tres tipos de personas: los abolicionistas, que exigían y peleaban para que se aboliera la esclavitud; los esclavistas, que eran los del sur, que también viajaban al norte y terminaban teniendo sus esclavos, viviendo con sus esclavos en el norte, y no pasaba nada porque no había ninguna ley que prohibiera el llegar al norte con tus esclavos. Entonces habían esclavos en el norte, pero más que nada eran de gente que provenía del sur. Entonces, y estaban los esclavistas, como dije, el otro grupo de gente que eran los que tenían esclavos, y también el otro tercer grupo de gente que son su mayoría los que no saben ni qué coño está pasando. Y decían, pues yo no soy un esclavista y por ende yo no aporto a que este problema sea más grande. Pero ese es un error decir eso, porque si tú callas un problema, eres parte del problema, ¿no? Una frase de Martin Luther King. Bueno, entonces aparece un personaje que sería que hoy es la historia de Estados Unidos, ¿no? El héroe de los esclavos prácticamente. Abraham Lincoln. Pero Abraham Lincoln no tenía las intenciones de liberar a los esclavos, porque no hay ningún récord de él que haya sido parte o haya dicho frases como los abolicionistas, o haya participado o simpatizado con los abolicionistas. Sin embargo, él creía de que si la esclavitud se mantenía solamente en el sur, con el tiempo iba a desaparecer. O sea, evitar que los nuevos estados, nuevos territorios que le robaban a los indígenas, a los nativos, evitar que esos nuevos estados se permitan esclavos. O sea, estados libres, decía. Y con el tiempo la esclavitud iba a desaparecer. Abraham Lincoln prácticamente, digamos que era único en su especie, ¿no? Aunque habían otros por ahí que pensaban igual que él. Así es de que postuló para el Congreso, y cuando gana en el Congreso, que eran 2 años, o que son 2 años, el Senado son 6 años, cuando lo gana para el Congreso se viene el conflicto con México. Abraham Lincoln, quien sí se notaba que simpatizaba con la gente más vulnerable, porque pues él salió de la pobreza, se autoeducó, fue autodidacta. Abraham Lincoln cuestionó la guerra o el conflicto contra México, y por cuestionar esa guerra se le acusó de que estaba en contra de los gringos y ya no lo reeligieron. Con el tiempo después, el norte necesita poner un candidato para presidente, y aparece Abraham Lincoln otra vez como candidato para presidente, por lo que hoy es el Partido Republicano. Pero bien, en ese entonces no se conocía mucho, ¿no? Y en el sur eran los demócratas. Ya después las cosas se invirtieron. Entonces el sur, Abraham Lincoln ganó sin un solo voto de los estados del sur. Ganó solamente con el voto del norte. Recuerda que te dije, el sur era más agrícola, así es que menos gente. Y si bien contaban a los negros como una fracción de una persona, en el norte pues no podían votar. Sin embargo, en el norte había más gente, y Abraham Lincoln pudo ganar con los votos del norte. Entonces, se viene el sur. El sur se deslinda del norte, creando los estados confederados. Abraham Lincoln abre la Constitución, hace lo que Donald Trump no hace, lo lee y dice: aquí en ninguna parte de la Constitución existe una cláusula que diga que un estado se puede separar o dividir de la Unión. Así es de que esos estados en rebelión están violando la Constitución de Estados Unidos y le declaran una guerra por sedición, por separatistas, por violar la Constitución. Así es de que hay quienes dicen es una guerra para liberar a los esclavos. Mentira, en ninguna parte se sabe de que esta guerra se inició por los esclavos. Sí, porque los del sur decían: me vas a quitar mis esclavos, mi propiedad, este güey no quiere la esclavitud, y los esclavos son mi propiedad, decían. Y sí se separaron por los esclavitud, pero la guerra no se hizo en el nombre de la esclavitud.
porque a lo mejor hubiera dicho no para liberar la esclavitud, hubieran tenido un argumento en decir es mi propiedad y punto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El general Lee tenía, el general Lee, General Lee, no me acuerdo su nombre, Gerald Lee creo que era. El general Lee tenía una estrategia mejor y conocía el terreno, hacia de que ganaba todas las batallas. Sin embargo, Abraham Lincoln tenía dos ventajas: el tren que había mandado a construir rumbo hacia el sur y la telecomunicación. Así es de que recibía información de primera mano y podía mandar y suplir de gente, comida, ropa y medicamento a las tropas. Mientras que en el sur no tenía ese avance de la tecnología, y cuando perdían 100 hombres tardaban hasta un mes para recuperar 50 o 60 hombres. Mientras que en el norte perdían 100, mandaban 200, 300 hombres. Con el tiempo la gente comenzó a cuestionar la guerra y el sur pidió ayuda a Inglaterra. Esta es la razón por la que Abraham Lincoln decide independizar a los esclavos. Si Inglaterra hubiera apoyado al sur, el norte hubiera perdido y la historia hubiera sido otra. Pero Inglaterra, y esto lo sabía muy bien Abraham Lincoln, porque él hace lo que Donald Trump no hace, él sí sabe leer, él sí leía. Pero en Inglaterra sabía Abraham Lincoln de que habían abolido la esclavitud unos 30 años antes. Así es de que era mal visto la esclavitud por el color de la piel, por la raza o por cualquier tipo de estado de esclavitud. Bueno, ¿qué es lo que hace Abraham Lincoln? Decide esta estrategia. Sale con una estrategia donde da prácticamente 3 puntos de vista. Le dice el primero: si nosotros liberamos a los esclavos, los esclavos en el sur se van a rebelar, sabiendo que son libres. No sucedió, nunca se rebelaron. 2 decía: si nosotros liberamos a los esclavos, vamos a poder poner gente negra en el ejército. Y sí pusieron gente negra. Muchos negros se enlistaron en las tropas, porque hasta ese entonces era prohibido que los esclavos puedan formar parte del ejército de Estados Unidos. Y la tercera básicamente fue para frenar a Inglaterra, porque si Inglaterra iba al Abraham Lincoln a independizar la esclavitud, el Congreso de Inglaterra se quedó pensando: coño, vamos a ir a apoyar a un territorio esclavista cuando nosotros hemos abolido eso hace unos años. Así es de que logró frenar la intervención de Inglaterra debido a la abolición de la esclavitud, pero solamente lo hizo en los territorios que se habían levantado y se habían separado de la Unión. No lo independizó en todo el Estados Unidos, pero sin embargo, como dije, en el norte no era un estado esclavista. Así es de que eso fue sí se hizo a nivel, prácticamente todos los estados adoptaron la abolición como una nueva ley a nivel nacional. Desde ahí sí empezó la guerra por la liberación de los esclavos, porque muchos negros se unieron al ejército y comenzaron a pelear porque creían de que si lograban vencer al general Lee, los esclavos por fin podrían ser libres. Entonces, al último sí se comienza a convertir la guerra en una guerra por la liberación de los esclavos. No fue al principio. Entonces, eso fue todo, amigos. Ya saben por qué Estados Unidos o Abraham Lincoln independizó a los esclavos, y ya sabes cómo empezó. En la próxima video que voy a hacer me voy a enfocar en lo que fue la época de la segregación, donde existió el KKK. Dale like, suscríbete y compártelo. Y también quiero hablar un poquito de la política nueva del Perú, ¿no? Eso es todo.